Vamos a continuar con el nivel 2. Vamos a ver. El impresionante sucedió en ESPN. ¿En serio? Alves incursionó en los medios desde que se retiró como futbolista profesional, pasando por ESPN hasta llegar a donde está en la actualidad, Azteca Deportes, siendo quizá el lugar donde más ha disfrutado la televisión. Si eres de esas personas que tienen mala suerte, cuando veas la luz al final del túnel, corre, porque seguramente es un tren. Él solo, ¿eh? Sin embargo, a pesar de tener casi 20 años en los medios, a Sage por lo que más se le recuerda es por la filtración de un video mostrando sus genitales. Mira cómo la tengo dura por ti. No. Verga cómo está. Impresionante. Impresionante. El video no solo tambaleó la carrera de Sage en los medios, pues acababa de firmar con TV Azteca, sino que acabó con su matrimonio, siendo uno de los momentos más complicados en la vida del máximo goleador del América, sobre todo porque cuando explotó el escándalo, él estaba del otro lado del mundo. Yo creo que lo correcto es que tomes un avión y te vayas. Avísale al pollo, te lo dice el más viejo del grupo, Saguito. Yo es lo que haría. Piénsalo, decídelo y al final de cuentas él decide manejar la situación por teléfono. Lo que mucha gente ignora es que ese video fue grabado en las instalaciones de ESPN. ¿Es ESPN o no es ESPN? ¿Eh? Pero no puede ser, no puede... Después fue a saludarnos a Fútbol Picante, güey. No puede ser verdad. Aquel clip ya tenía tiempo de haber sido grabado. O sea, yo sabía de lo del vídeo. Yo sé de lo del vídeo que me lo comentasteis al principio cuando empezaba a saber del fútbol mexicano y demás, pero no vi esto, ¿sabes? Del tema de, por ejemplo, Faitelson y José Ramón reaccionando al vídeo como tal, ¿sabes? Surrealista, impresionante. Pues la sala en la que aparece Sage frente al espejo era un área lounge que los comentaristas utilizan previo a los programas, donde terminan de prepararse antes de entrar al aire, y Luis aprovechó que estaba solo para grabarse y mandárselo presuntamente a Paulina García, quien en ese entonces tenía 25 años y que trabajaba al igual que él en ESPN. No. Aunque lo negó públicamente, la realidad es que fueron tantas las fuentes de diferentes partes que muchos lo tomaron como un hecho. Paulina García es a la que Sage le envió pues este video. Sin duda preguntarte, tu nombre ha estado involucrado en estos días en la polémica. No voy a hablar de eso. Hoy en día Sage sigue en Azteca, divorciado, y Paulina está casada y aún está en ESPN. De SportsCenter, Caro Padrón, Paulina García Robles, por supuesto. Madre mía, el impresionante, ¿eh? Pietrasanta dormido en programa, como Biden con mucho frío, como Mero Simpson tratando de estudiar, ¿En serio? o como cualquiera de nuestros políticos en donde se supone que disquitan el sueldo con nuestro dinero. Como diputado federal suplente de Morena por Guanajuato. O cualquier hincha en un Puebla Mazatlán un viernes botanero. Chiquitín. Pues así se vio Jorge Pietrasanta en pleno programa en vivo. Que el América, siendo subcampeón, Jorge Pietrasanta fracasa. Tú lo sabes muy bien. ¿Ha dormido? Bueno, Jorge Pietrasanta... Fue durante el confinamiento de la pandemia y evidentemente estar en su casita le hizo sentirse lo suficientemente cómodo como para ir a abrazar a Morfeo, dejarse seducir por el sonido de la arena de No me lo puedo creer. por completo el programa, se echó un coyotito, hizo la meme, una descansada de pestañas, planchó la oreja, en fin, ustedes me entienden. Bueno, Jorge Pietrasanta ya no nos escuchó. La cara de Paco Gabriel en plan. El América como segundo lugar fracasa. Y Monterrey también, tú le quieres dar ese matiz, David. Lo curioso es que se dice que en ese mismo programa fueron varios los momentos en los que Pietra no solo no contestó los cuestionamientos de Faitelson, sino que literalmente no hacía otra cosa que tener su cabeza abajo. Entonces, se hacía güey, se distrajo jugando Candy Crush en su celular o si se quedó dormido. Cualquiera que fuera de esas, la realidad es que ganas de chambear ese día No tenía. No. Jorge Pietrasanta fracasa. Tú lo sabes muy bien. A lo mejor había tenido una mala noche el pobre, yo qué sé. Como lo comentamos al comienzo de este Whatever. lucha por intentar conseguir la atención del público nuevo, que poco a poco está acostumbrándose a ser bombardeado por información contenida en 3 minutos, y en ocasiones ya ni siquiera eso. Con toda esa problemática, los ejecutivos de las cadenas lo primero que intentan es traer youtubers. Hola, ¿qué tal? Bueno,
bueno, nos vemos en un ratito más ahí en Toque Inicial. Un ratitito, voy a estar aquí en ESPN. La incursión de Gabo en el líder mundial era pensada sobre todo para el programa de Toque, mismo que se emitía por las mañanas, y al tener ESPN los derechos de las Olimpiadas de Río, los mejores conductores de la cadena viajaron a Brasil para cubrir el evento. Sin embargo, en México trataron de dejar a la mitad del personal para transmitir programas desde los estudios, y fue ahí donde Wherever hizo su debut en la televisión deportiva. Qué bárbaro, es un honor darle la bienvenida a quien ya debe ser considerado una leyenda de las nuevas tecnologías, el Wherever Tomorrow, que está con nosotros en ESPN. Cristiano Ronaldo. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. Pues mi deporte favorito es el fútbol. Su llegada al canal fue muy polémica, y no porque un creador de contenido de internet llegara con personajes de la talla de Faitelson o Héctor Huerta a hablar de deportes, sino por el recibimiento muy al estilo de José Ramón, quien a pesar de que Gabo era el pionero de YouTube en México, uno de los creadores más famosos del país, lo pelució y lo desconoció en vivo. Presentarles al primo de David Faitelson, un tal Wherever Tomorrow. ¿Cómo un tal, José Ramón? ¿No lo conoce Wherever Tomorrow? No lo conozco, Wherever. Ah, bueno. ¿Qué hace Wherever Tomorrow? Dime qué hace. Bueno, a ver, es un youtuber, José Ramón, muy famoso. Se suponía que haría el tema de, ¿cómo decirlo?, las diferentes generaciones. Es lógico que José Ramón no lo conozca o que no esté tan metido en este tipo de... Otra cosa es que sí que esté metido de esa época en las redes, porque ahora sí que está con Twitter y demás y eso, pero otra cosa es que en esa época no esté metido en las redes y pues no tenga ni idea, pero si de verdad sí lo estaba, como hoy en día sí que lo está claro que es para hacer de menos, porque a los de la televisión o los medios convencionales siempre les gusta hacer de menos en general a todos los creadores de contenido, ya sea en YouTube o en Twitter o Instagram, etcétera. Que algunos es entendible que no se explica cómo son famosos, porque madre mía, algunos especímenes, sabes que la gente decide hacer famosa, pero hombre, Wherever, que precisamente diga esto de él, por favor, si es leyenda, que no es solo de allí, que es que también era conocido aquí y en muchos sitios de habla hispana. O sea, no entiendo. Pero bueno. Cápsulas de comedia llamadas Río en Río. Sin embargo, el experimento no salió como esperaban, pues fue un rotundo fracaso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Río en Río. Y bueno, el día de hoy les voy a dar algunos datos sobre los atletas olímpicos. No solo para el youtuber que en ese momento tenía 7 millones de suscriptores, sino para la misma cadena que tras los olímpicos ya no lo consideraron más. Tuvieron que pasar poco más de 5 años para que Gabriel Montiel volviera a aparecer en un segmento de ESPN. Y es que durante la pandemia del coronavirus, el canal se encargó de realizar entrevistas a personalidades famosas para llenar los huecos ante la falta de deportes, por lo que José Ramón entrevistó a Biasuma Wherever, haciéndola que es hasta hoy en día su última aparición en el líder mundial en deportes. Pues es Wherever Tomorrow, aquí lo tenemos, ¿cómo estás? Bien, un gusto otra vez saludarnos. ¿Pero ella lo conocía o...? Los Juegos Olímpicos de Río. Esos Juegos Olímpicos del 2016 para ESPN fueron por primera y única vez que esa televisora adquirió los derechos de la justa olímpica junto con Fox Sports y Claro Video. Los Juegos Olímpicos Río 2016 están en ESPN. Madre mía, 2016. ESPN Play. Casi 10 años. El Dulce Televisa y Azteca, que nunca antes habían quedado sin emitir las competencias olímpicas. Posiblemente la cobertura de esos juegos han sido los eventos más importantes de ESPN México que ha cubierto en toda su historia, pues literalmente todo el país sintonizaba los canales del líder mundial, no solo para los programas de análisis y post partidos, sino literalmente para ver las competencias en vivo, transmitidas por el amplio repertorio de analistas, cronistas y narradores del canal. Y las Olimpiadas siempre son una pasada, ¿eh? Tal vez ya haciendo corte, esto para la empresa del ratón terminó siendo un fracaso, pues el derroche económico no solo para quedarse con los derechos, sino con la carga de analistas y hasta youtubers que contrataron, hizo que esta movida de los ejecutivos de Disney terminara por convertirse ¿En serio? en rojos, al grado de que nunca más se volvió a repetir, pues se volaron tanto con estos eventos que hasta canción oficial con video y todo contrataron. Espera. Pero en serio, o sea... Los ejecutivos debieron haber aplicado el meme de no debía ser eso. Claro, o sea, una cosa es que tú contrates los servicios para retransmitirlo y demás, y que contrates, sí, analistas, etcétera, etcétera, de cada campo, pero hombre, hasta también hacer tu propia intro con contratar músicos, el tema de los camarógrafos, el tema de que te hagan, que te editen el vídeo, todo ese rollo, o sea, vamos a ver. O sea, tenía mucho dinero y dijeron, vamos a despilfarrar, porque si no...
La etapa de José Luis Higuera en ESPN. Sí hubo un directivo polémico, protagonista y sobre todo efectivo en el Guadalajara, ese sin duda fue José Luis Higuera, quien gestionó como presidente de la institución entre el 2016 al 2018, siendo parte del éxito colectivo que consiguió Matías Almeida en todos esos años. Pues aunque parte de los chivermanos lo recuerden con rencor, es un hecho que Higuera fue fundamental para que el DT argentino tuviera el éxito que tuvo. Bueno, aquí el tema de que sea parte de que el entrenador argentino tenga ese éxito, yo creo que discrepo bastante, ¿vale? Porque Higuera, que era el director deportivo, ¿no? De ese momento, de la época de Almeida. Traerá a X o Y que él pida, ¿vale? Que Matías Almeida, en este caso, pida, o, porque esto lo sabéis, o que el propio dueño o incluso él, director deportivo, diga, no, este jugador sí o sí va a venir. ¿Por qué? Porque me voy a llevar tantas comisiones. Y eso sabéis que es así. Sobre todo el cómo se mueve hoy en día el fútbol. Hoy aún más. Yo ya en esa época también se movía así, de esa manera. Y el éxito que tuvo Almeida es exclusivamente de su cuerpo técnico, de él y de los jugadores que sí que de verdad escucharon el mensaje que Almeida les mandaba. Y que al final sí que supieron hacer en el campo lo que les pedí. No, aquí Higuera no, porque tampoco se dice entonces de la América, ¿no? Para mí los éxitos de la América, de este tricampeonato, es Jardine, nadie más. En el tema de esto, del tema de la... Es Jardine y su cuerpo técnico, pero la dirección deportiva y le habrán traído también a Jardine los jugadores que él quiera, tal. No todos, se nota quién juega y quién no juega y quién... Pero el que saca ese rendimiento es el entrenador. Por lo cual aquí este comentario discrepo bastante. Discrepo bastante. Sin embargo, la reacción entre el hoy dueño de Monarcas Morelia y los Vergara terminó fatal. Yo también necesito... No me saludes tú. No me saludes. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más. Bueno. De Higuera, Paco Gabriel de Anda, Chivas y Almeida fue seguida muy de cerca por ESPN, pues al haber tenido a Paco como analista, esto se prestó para un conflicto de intereses enorme, donde estaban los que jodean a Chivas solo por joder a De Anda y los que buscaban un provecho al tener un amigo dentro del club tapatío. Tampoco conmigo, ¿no? No, hombre, para nada. Y de David, yo también entiendo, al no filtrarle yo información, que él tomó partido del otro lado. Dale, y por eso me tiraba. Pero también lo entiendo, no pasa nada, no es mayor tema. Faitelson, ¿quieres aclarar algo rápido? Sigue ya. Ya, lo que sigue. No, mira, Paco, yo no tengo ningún problema contigo personal, nada, absolutamente nada. Quizá me equivoqué por la manera en la cual te juzgué en un momento, porque a ti, José Luis y tú, serán recordados en la historia de Chivas como los dos personajes que pues cortaron la carrera de Matías Almeida. No, para ti. No lo voy a permitir porque siempre envuelves, quieres envolver a la gente, El libro de texto del Guadalajara. No, señor. Durante la gestión. Para ti, porque a ti te filtraba información Matías y tú jugabas del lado de Matías de manera equivocada. Te vendiste. No, yo no jugaba del lado de nadie. Yo jugaba del lado de ESPN siempre. No, ¿sabes cómo me recuerda mucha gente en Guadalajara? Yo no voy y vengo, Paco. Yo juego del lado de ESPN. Te voy a decir cómo me recuerda mucha gente en Guadalajara. Y si hubo una empresa el chaval. Toda esta novelita fue justamente ESPN, que desde la salida de Higuera de las Chivas lo empezaron a invitar a sus programas para calentar aún más la situación. Pero hoy tenemos al hombre del momento, bueno, casi hombre del momento, el hombre que siempre aparece en las redes sociales, en la crítica, en la polémica, José Luis Higuera. Está con nosotros el director general del Club Deportivo Guadalajara. Higuera, cada que aparecía en los programas de fútbol picante, tendencia, ya que nunca se caracterizó por tener pelos en la lengua ni por hablar entre líneas. Siempre fue frontal con sus opiniones y hasta con sus detractores, teniendo en su faceta como invitado acalorados debates con Jorge Pietrasanta. La Profeco como tal... ¿Quién, Viruta o Capulina? No sé. Porque me dijiste Viruta o Capulina, entonces para saber con quién piensas que estás hablando, si es Viruta o Capulina. ¿Tú habías tenido ya un acuerdo, me refiero a ti, a Jorge Vergara, con Emilio Azcárraga, para continuar el contrato con Televisa antes de que se viniera todo esto de Chivas TV? ¿No había ningún acuerdo de palabra? ¿No existía nada? No. Que yo estuviera, ¿no? Estás preguntando cosas que yo estuviera, no, pero se ve que te duele todavía mucho Televisa. Por todo este salseo que provocaba Higuera cada que aparecía en los programas de Picante, ESPN lo invitó en 2020 a formar parte de lleno de los panelistas del canal, y al estar en ese momento desempleado fuera del fútbol, Higuera accedió a trabajar para la cadena durante prácticamente un año, teniendo participación en más programas de la televisora, aunque casi siempre siendo relacionado de una u otra manera a Chivas. Y no hay ninguna culpa, Rodolfo Pizarro salió
por una necesidad del club y fue una falta de respeto, no de insultar, una posición y una situación un poquito prepotente hacia ellos. Finalmente la etapa de Higuera en ESPN terminó a los 4 meses cuando empezó a trabajar en el proyecto de Atlético Morelia, mismo que terminó desarrollando a mediados de ese mismo 2020 cuando la franquicia se mudó a Mazatlán y en expansión compró la plaza de Zacatepec. Sin duda Morelia nos privó de tener a uno de los analistas más polémicos y provocadores que ha pisado ESPN jamás. Pero que era su enemigo, el canal y la gente que más atacó a Paco. Y a mí me sorprendió, fueron ustedes. No. Y tuve llamadas de esta empresa para pedirme información para poder atacar a Paco. No. En lo personal yo no, y Paco lo sabe. Si algo había de este canal y de mucha gente, de verdad, era una crítica, pero ensañada sobre Paco. Porque el micrófono te transforma, porque aparte no estabas adentro. El tema que te quiero asegurar, porque luego tú aseguras como si estuvieras, y a veces no es así, José Ramón. José Luis... Madre mía, lo que me perdí de esa época. La pandemia parece que fue ayer, pero la realidad es que ya van 5 años de que se declaró la alerta mundial por los contagios masivos alrededor del mundo. 5 años, ¿eh? El obligatorio cambió por completo la realidad de muchas cosas, incluyendo la televisión, y todo lo que dejó ESPN en este rubro fueron muchas joyas involuntarias que a día de hoy son recordadas, como el tema de Pietrasanta visto en este mismo nivel, así hay muchos casos, como las conductoras trabándose a la hora de dar una nota por no contar con el teleprompter. Por supuestamente haber participado en... Madre mía, Billy Álvarez. En las actividades que tienen ligadas con la delincuencia organizada. Narradores a los que se les fue la señal del internet en pleno partido y analistas que tuvieron que entrarle al trote en vivo como el Chelín narrando un gol. Gol otra vez. Le gana la espalda al central. Y justo es surrealista. Lo que le pasó a Ricardo Puig, pues el conductor de ESPN fue víctima de un accidente en vivo en plena transmisión desde casa. Confiado a que la toma era en plano medio y cuando se le vería la parte de arriba, salió cómodamente en shorts sin esperar que la cámara se terminara cayendo y evidenciando sus miserias en vivo. Bueno. De la de la Esto, por favor. Impresionante, ¿eh? Puig fue víctima de los comentarios de las redes sociales que lo acabaron ante el incidente, acusándolo de salir literalmente en boxers a hacer el programa. Y aunque no estamos seguros de qué traía puesto, sí quedó exhibido como muchos de los godines que llegaron a aplicar la de corbata y traje, pero de cintura para abajo, todo lo contrario. Sin duda Puig debió odiar esa etapa del confinamiento, porque no se le dio mucho definitivamente. ¿Y qué hizo Puig? Bueno, esto fue lo que hizo. La chingada, o sea, o se me va el internet o tengo un pinche internet que vuela, güey. Bueno, al menos esperemos que Puig había vestido pantalones largos mientras decía esas palabrotas. Pero escucha, si el propio Vegetita 777 lo dice, que él, bueno, no en bolas, pero a calzoncillos, ¿sabes? De mi cintura para arriba sí, pero va en calzoncillos cuando está haciendo directo y grabando. Y lo dijo, pues ¿qué va a esperar, ¿sabes? De la gente estando en casa, ¿qué va a esperar? Es hacer bola de nada. El insulto de Rafa Puente a reportera. Y hablando de grosería. Pero Rafa Puente, padre. Lo que le pasó a Rafa Puente fue una situación de otro nivel, por el contexto a quien iba dirigido y sobre todo por ser precisamente el Guama, quien siempre se ha caracterizado por ser uno de los más serios y profesionales en el micrófono, además de ecuánimes. Los que quieras. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos. Aunque obviamente siempre ha tenido su carácter y no le tiene miedo a ninguno de sus compañeros, por más jerarquía que pudieran llegar a tener comparados con él. ¿Dónde terminó esa generación? ¿No echar para atrás? No pensó que la ganaba. Tú lo dijiste. Menos contigo. Tú lo dijiste. Menos contigo. Yo también te lo sostengo. También te lo sostengo. Perdón. Rafa, no te retractes. Eres un hablador. No te retractes. No, nunca me No te retractes. Bueno, no te retractes. No te retractes. Respeto al invitado. No, estás equivocado y no inventes. Y estás acostumbrado a hablar por hablar. París merolico. Y toda esa trayectoria, donde se le vio ecuánime, centrado y sobre todo neutral por tantos y tantos años al micrófono, se fueron al carajo. En cuanto su hijo, que era actor de telenovelas, ¿tú también? ¿Que todo el mundo se tiene que enterar? Rafa Puente Jr. Y Dreyfus, menuda dupla, vaya dos ahí, Uf, se fue a los... qué miedo. A partir de ahí, al Guama lo perdimos por completo. No, bueno. Antes que descalificar a alguien, tú tienes que ver la capacidad que tiene. Y sí me atrevo a decir, y no porque sea mi hijo, que está sumamente preparado.
En un papel de padre y cegado por su amor paternal, defiende a capa y espada a su hijo. Sin embargo, el caparazón que el mayor de los Puente ha querido hacer sobre el Junior ha traspasado cualquier estigma en los últimos tiempos, sobre todo cuando dirigía a los Pumas, pues luego de fracasar con los universitarios, Rafa Puente padre se convirtió en un personaje irreconocible para la buena reputación que había hecho durante años, llegando al colmo de insultar directamente a una compañera de trabajo solo por criticar el mal desempeño de su hijo. Porque querían apagar prácticamente este incendio que dejó Rafael Puente del Río con el plantel durante su corta gestión. No se esperaba que se presentaran estos números durante el torneo Clausura 2023. Y es que Rafa o ignoró que su micrófono estaba encendido o simplemente cometió el error de pensar en voz alta. Sea como sea, cometió el peor error de su carrera en medios de comunicación, pues llamó estúpida a una mujer. Obviamente la funa que Rafita llevó aquel día en redes... No, olvidaros de a quién fuera, si a un hombre o mujer, no. En su puesto llamó en directo estúpido a una persona que estaba sin más dando el comentario neutral de lo que había ocurrido. Y cegado porque él es el padre de quien estaba siendo criticado, pues no lo aguanto. Hay que saber, o sea, el tema de no es que sea una mujer o tal, no. ¿Sabes? Ocurrió de esta manera. Que es diferente al caso de lo que pasó entre Peláez y Faitelson, porque Faitelson estaba hablando de más, diciendo las tonterías que suele estar diciendo en una mesa, y que hizo Peláez. Se cansó y al final le dijo eso en la cara. Es diferente. Pues llamó estúpida a una mujer. Obviamente la funa que Rafita se llevó aquel día en redes, madre mía, proporciones inimaginables, pues hasta sus propios compañeros, aquellos que se decían amigos suyos, se manifestaron públicamente en favor de la afectada. Hombre, pero... Y mira, Rafa Puente quedó muy enojado conmigo porque, y a lo mejor yo lo que hice al día siguiente pues fue en Twitter poner toda mi solidaridad con mi compañera periodista por lo que sucedió. Es que y a partir de ahí no tiene razón Rafa Puente en este caso. Los dos no le apoyamos porque él es un compañero. Yo a Rafa lo quiero mucho. Evidentemente Rafa ofreció disculpas públicas. Si un amigo tuyo se equivoca, ¿no le vas a decir, pero eres bobo que has hecho? ¿O le vas a decir, no, lo has hecho muy bien, muy bien, muy bien, muy bien? ¿Le vas a alimentar eso? No, pues tú a un amigo le vas a decir, oye, te has equivocado, ¿no? Vamos, yo prefiero que alguien me diga eso, oye, te has equivocado en esto. A que me aplaudan, ¿sabes? Y me digan, uy, qué bien, lo has hecho. Sigue, sigue. Ese mismo día lanzó un comunicado y declaró que... ¿Qué quieres que os diga? Personalmente con Adriana para ofrecerle disculpas. Sin embargo, el error le costó estar sancionado durante un par de semanas y hasta quedar estigmatizado sobre cualquier tema que tenga que ver con su hijo. Burro, mira, la verdad es que me equivoqué y nada mejor, ¿no? Que reconocer las cosas, reconocer y bueno, yo creo que naturalmente por encima de cualquier cosa está pues el cumplir ahí cabal y humildemente y decir pues pido una disculpa y se acabó, ¿no? Entiendo el que se haya calentado y todo eso porque es su hijo. Es difícil aguantar eso y él es su padre, pero hombre, las cosas sean dichas. Rafa Puente Jr. en Pumas no dio con la tecla y lo hizo mal. Ya está, se dice y no pasa nada. Se dice y no pasa nada. Del Chelis, que mejor ¿lo del cuchillo? Este nivel con uno de los personajes más sui generis. Obviamente estoy hablando del Chelis, quien pese a ser tan amargo como un limón echado a perder, suele tener momentos de comedia involuntaria, que en palabras de Alvarito Morales, nos han dejado clips de buena televisión. Ya me voy, muchas gracias. ¿Cómo que ya te vas? De poblano a poblano, me falta usted el respeto muy fuerte y mi familia está muy angustiada. Y esto no es para angustiar a mi familia, verdaderamente. Bueno. Y si tiene un lugar en solitario en este iceberg de ESPN, es justamente por las curiosas explicaciones que ha dado en la cadena. Qué momentazo ese, ¿eh? José Luis Sánchez Solá lleva la metáfora al siguiente nivel para tratar de ejemplificarnos una idea del concepto que tiene en mente. Esto. Cuidado, Chelis, esto cuidado. Es América. Buen mango. No, escúchame. Buen mango, flexible, corta. Y lo más importante, que el América pica. Chivas, corta, también tiene mango, también es flexible. ¿Tiene filo? Pero al final de cuentas, no, sí, pero no pica. No pica, ve la diferencia. O sea, es muy poquita, es muy sutil la diferencia. Muy sutil. Este genio emprendido de la televisión es increíble. Siempre se saca analogías de la manga, cual maestro del CONALEP de escuela rural, que trabaja con las herramientas que tiene a su alcance. Y tales han sido los ejemplos en ESPN, que hasta con moléculas de agua nos ha dado cátedra en el líder mundial. La molécula que está aquí adentro, al mover el agua, se va del lugar.
y otra molécula ocupa el lugar donde estaba esa. ¿Estás de acuerdo? Todo va en referencia al balón. Ahí está el balón. Si la inclino para acá, todos hacen para acá, pero todo el mundo se va cambiando de lugar. Y si lo inclino para el otro lado, vente, pelotita, por favor. Ya está. Sin duda, uno nos explica por qué no se le dan más minutos al aire a este genio adelantado de su época. Escucha, Que sin duda la explicación estaba clara, ¿eh? Pero es que es único, tío. Es que es único. no solo De verdad, debería tener más minutos. sino que aquellos cultos al balón, claramente, deben entender a la perfección sus conceptos. Mira lo que me pasa en estos programas. Mira. A ver. Ah, caray, ¿qué es eso? Piedras en el riñón me formas, cabrón. Piedras me formas en estos programas. A ver. ¡No! Este termina en punta. Es increíble, tío. Esa es la diferencia. No, ya te lo entendí. Esa es la diferencia entre un equipo y el otro. Grandes momentos que ha dado. Es increíble, Chelis. Un gol. Ya lo vimos explicar con cuchillos un estilo de juego. Más tarde lo veremos renunciar en vivo y, por supuesto, mentarle la madre a varios de sus compañeros. Sí. José Sánchez Solá, el Chelis, un personaje que en este iceberg es uno de los grandes protagonistas. O sea, Cadena se tiró al suelo. Sí, ya en el suelo no te patean. Más que en Querétaro. En aquella mala noche. Loco, ¿qué es esto? Bueno, buena manera de dejarlo aquí y ya el próximo día seguir con el nivel 3. Así que nada, comentadme qué opináis de todo esto que se ha visto o el Chelis. Ojalá que tuviera más minutos en televisión y no tanto de comentarista. Y nada, os está dejando porque me pido recomendado, que seguro que os va a gustar.